Morí aplastado bajo 12 pisos de concreto, y lo que más me aterrorizó no fue la muerte, sino descubrir que seguía pensando sin cerebro. Mi nombre es Ignacio Valenzuela, y durante 40 años de mi vida creí que el cerebro era todo lo que yo era. Nací en Valparaíso, Chile, en 1984, en una familia de clase media que valoraba la educación por encima de todo. Mi padre era ingeniero naval y mi madre profesora de matemáticas. Desde niño, me enseñaron que la realidad se podía medir, pesar y comprobar. Dios era para los débiles, me decían, la ciencia era para los valientes. Yo elegí ser valiente. A los 18 años ingresé a la Universidad de Chile en Santiago, al programa de física. Recuerdo el día de mi ingreso como si fuera ayer. Caminé por el campus del barrio República sintiendo que finalmente había encontrado mi hogar verdadero. Allí, entre ecuaciones de Schrödinger y aceleradores de partículas, construí mi identidad. Me convertí en el mejor alumno de mi generación. Publiqué mi primera investigación sobre mecánica cuántica a los 23 años. A los 28 ya era profesor titular. A los 35 dirigía el Laboratorio de Física Cuántica Aplicada, el más avanzado de Sudamérica. Ese laboratorio era mi catedral. Ubicado en el piso 12 del edificio de Ciencias Físicas y Matemáticas, tenía ventanales enormes que daban vista a la cordillera de los Andes. Cada mañana llegaba a las 6 de la mañana, antes que todos. Me preparaba un café cargado en la cafetera italiana que guardaba en mi oficina y me quedaba mirando las montañas mientras revisaba datos de experimentos. Para mí, esas montañas no eran obra de ningún creador divino. Eran simplemente el resultado de placas tectónicas chocando durante millones de años. Punto, sin misterio, sin magia, solo física pura. Mis colegas me respetaban, pero también me temían. Yo era conocido por destrozar argumentos débiles en las reuniones académicas. No toleraba el pensamiento mágico, la pseudociencia ni nada que oliera a misticismo. En el año 2019, cuando una alumna llamada Javiera me pidió permiso para faltar a un examen porque era Viernes Santo y su familia iba a la procesión en su pueblo cerca de Rancagua, le respondí con frialdad: «La física no tiene días santos, señorita. Si prefiere seguir rituales medievales en lugar de la ciencia, quizás debería estudiar teología». Javiera reprobó mi curso ese semestre. Los estudiantes cristianos me odiaban. Recuerdo a un joven llamado Matías, evangélico pentecostal, que solía orar en silencio antes de cada examen. Yo lo veía desde mi escritorio y pensaba: «Pobre ingenuo. Cree que un ser invisible va a ayudarlo a resolver ecuaciones diferenciales». Un día, después de clase, Matías se me acercó con humildad y me dijo: «Profesor Valenzuela, yo respeto mucho su inteligencia, pero ¿nunca se ha preguntado quién diseñó las leyes que usted estudia?». Me reí en su cara. Las leyes no se diseñan, muchacho, simplemente existen. Y si existió un diseñador, entonces, ¿quién diseñó al diseñador? Tu argumento es una falacia lógica. Matías bajó la cabeza y se fue. Yo me sentí victorioso. Mis colegas me apodaron Doctor Átomo, porque yo solía decir en las conferencias: somos solo átomos organizados temporalmente. Cuando morimos, esos átomos se desorganizan y regresan al polvo. No hay alma, no hay espíritu, solo química y física. Ese apodo me encantaba. Lo usaba con orgullo en mi firma de correo electrónico. Pero mi ateísmo radical destruyó mi matrimonio. Conocí a Sofía Monsalve en el año 2010, durante un congreso de ciencias en Viña del Mar. Ella era bióloga marina, brillante, hermosa, con ojos color miel y una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos en 2012 en una ceremonia civil simple, sin rituales religiosos. Durante los primeros 5 años fuimos felices. Teníamos debates apasionados sobre evolución, genética y el origen de la vida. Pero todo cambió en 2017, cuando la madre de Sofía murió de cáncer. Sofía cayó en una depresión profunda. Lloraba todas las noches preguntándose si volvería a ver a su madre. Yo le decía la verdad, o al menos lo que yo creía que era la verdad. «Tu madre ya no existe, Sofía.
Sus neuronas dejaron de funcionar. Su conciencia se apagó como una computadora. No hay reencuentro, no hay más allá. Solo tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Mis palabras, que yo creía compasivas por su honestidad, la destrozaban aún más. Una tarde de julio de 2018, llegué a casa y encontré a Sofía leyendo una Biblia. Me quedé helado en la puerta. «¿Qué es eso?», le pregunté con disgusto. Ella levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Ignacio, necesito esperanza. Necesito creer que mi mamá está en algún lugar mejor». Yo exploté. «Eso es una muleta psicológica. Eres científica, Sofía. ¿Cómo puedes caer en esas supersticiones?». Ella cerró la Biblia y me miró con tristeza. «No todo se puede explicar en un laboratorio, Ignacio. Hay cosas que el corazón entiende y la mente no lee». Desde ese día, Sofía comenzó a asistir a una iglesia evangélica en el barrio de Ñuñoa. Yo me burlaba cada domingo cuando la veía vestirse para ir al culto. «¿Vas a cantar Aleluya con los fanáticos?», le decía con sarcasmo. Ella ya no respondía. Simplemente tomaba su cartera y se iba. Nuestra relación se volvió un campo de batalla silencioso. Dormíamos en la misma cama, pero éramos extraños. Para el año 2023 ya casi no nos hablábamos. Yo me refugiaba en mi laboratorio y ella en su fe. Teníamos una hija, Valentina, de 8 años. Esa niña era la única luz en medio de nuestra Guerra Fría. Tenía el cabello oscuro de su madre y mi curiosidad científica. Le encantaba cuando le explicaba cómo funcionaban los imanes o por qué el cielo era azul. Pero un día, Valentina llegó de la casa de su abuela materna con una pregunta que me incomodó. «Papá, ¿es verdad que Jesús resucitó a personas muertas?». Yo respiré profundo. «No, mi amor, esas son solo historias antiguas que la gente inventó porque no entendía la naturaleza». Sofía, que escuchaba desde la cocina, salió con lágrimas en los ojos. «Ignacio, ¿por qué le quitas la esperanza a nuestra hija?». Yo respondí con frialdad: «Porque prefiero que conozca la verdad, no fantasías reconfortantes». El 12 de marzo de 2024, un martes por la noche, tuvimos nuestra última cena juntos como familia antes del terremoto que cambiaría mi vida para siempre. Sofía había preparado humitas caseras, el plato favorito de mi infancia. El aroma del choclo molido con albahaca llenaba la casa. También había abierto una botella de vino Carmener del Valle de Colchagua. Yo estaba distraído, revisando datos en mi laptop. Mientras comía, Valentina me preguntó: «Papá, ¿mañana puedes venir a mi presentación de ciencias en el colegio?». Yo ni siquiera levanté la vista. «No puedo, mi amor. Mañana tengo que calibrar el microscopio electrónico. Es muy importante». Valentina bajó la mirada. Sofía me miró con decepción, pero no dijo nada. Esa noche, antes de dormir, Sofía intentó una última vez. Se sentó en la orilla de la cama y me dijo suavemente: «Ignacio, la gente de mi iglesia va a hacer una vigilia de oración este viernes. ¿Te gustaría venir?». Yo solté una carcajada amarga. «¿En serio, Sofía? ¿Una vigilia? ¿Para qué? ¿Para pedirle a un ser imaginario que arregle nuestros problemas?». Ella suspiró y apagó la luz de su lado. «Algún día vas a entender, Ignacio. Algún día». Fueron las últimas palabras que me dijo antes de que yo muriera. Al día siguiente, el 13 de marzo, llegué al laboratorio a las 6 de la mañana como siempre. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las computadoras y el equipo de refrigeración de los servidores. Preparé mi café, revisé mis correos y comencé a ajustar el microscopio de barrido. Eran las 11:43 de la mañana. Recuerdo exactamente la hora porque acababa de mirar mi reloj pensando que pronto iría a almorzar un completo italiano en el carrito de don Ramón, el vendedor que siempre estaba en la esquina de la universidad. No sabía que en exactamente 2 minutos mi mundo materialista se haría pedazos, literalmente. Eran las 11:45 de la mañana del 13 de marzo de 2024 cuando sentí el primer temblor. Al principio pensé que era un camión pesado pasando por la Alameda, esa avenida enorme que cruza Santiago. Estaba inclinado sobre el microscopio electrónico, ajustando el enfoque de una muestra de grafeno que había estado analizando durante semanas.
Mis manos estaban firmes, mis ojos concentrados en la pantalla digital que mostraba la estructura atómica ampliada millones de veces. En ese momento, yo era un dios observando el universo microscópico, o al menos eso creía. El segundo temblor fue más fuerte. Los tubos de ensayo en la mesa comenzaron a tintinear. Levanté la vista y vi las lámparas del techo balanceándose levemente. Un temblor común, pensé. Chile es un país sísmico. Los terremotos son parte de nuestra vida cotidiana como el vino y las empanadas. Crecí sintiendo la tierra moverse. Había vivido el terremoto de 2010, el de 8.8 grados que destruyó medio país. Sobreviví a ese. ¿Qué podía asustarme ahora? Pero entonces vino el tercero, y esta vez no fue un temblor. Fue como si un gigante subterráneo hubiera golpeado el edificio con un martillo del tamaño de una montaña. El sonido era ensordecedor, como 1000 trenes de carga chocando al mismo tiempo. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos. Los estantes metálicos que contenían años de investigaciones cayeron como fichas de dominó. Escuché gritos de mis colegas en los laboratorios vecinos. El suelo bajo mis pies se movía como las olas del mar en Valparaíso durante una tormenta. Intenté llegar a la puerta, pero el edificio se sacudía con tanta violencia que no podía mantener el equilibrio. Caí de rodillas. Los frascos de reactivos químicos se estrellaban contra el suelo, liberando vapores acres que quemaban mis pulmones. La alarma sísmica comenzó a sonar, ese pitido agudo y desesperado que todos los chilenos conocemos y tememos. Por la ventana rota pude ver edificios vecinos oscilando como árboles en un huracán. El cielo se había tornado de un color gris ceniza. Polvo y escombros llenaban el aire. Después supe que fue un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter, con epicentro a solo 40 kilómetros de Santiago, en la zona de Melipilla. Fue más fuerte que el terremoto de 2010. Las réplicas vendrían durante semanas. Pero en ese momento, mientras el suelo se abría bajo mis pies, yo no pensaba en grados Richter ni en placas tectónicas. Solo pensaba en una cosa: voy a morir. El edificio de 12 pisos donde estaba mi laboratorio había sido construido en 1987, antes de las nuevas normas antisísmicas. Era una estructura de concreto y acero que había resistido décadas de temblores menores, pero esta vez la tierra estaba cobrando venganza por años de tensión acumulada. Escuché un crujido metálico horrible, como si los huesos del edificio se estuvieran quebrando. Las paredes comenzaron a agrietarse. Líneas negras en forma de telaraña se extendían por el concreto como venas de un cuerpo moribundo. Logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta. Pero justo cuando mis dedos tocaron la manija, el techo sobre mí comenzó a desmoronarse. Pedazos de concreto del tamaño de automóviles caían como lluvia sólida. Vi a mi colega, el doctor Esteban Rojas, atrapado bajo una viga a solo 3 metros de mí. Sus ojos me miraban con terror absoluto. Extendió su mano hacia mí, suplicando ayuda. «Ignacio, no me dejes», gritaba, pero yo no podía moverme. El suelo se había convertido en un abismo que se tragaba todo. Y entonces sucedió. El piso 12 donde yo estaba colapsó sobre el piso 11 y el 11 sobre el 10, y así sucesivamente, como una torre de naipes cayendo en cámara lenta. Todo pasó en segundos, pero mi cerebro lo procesó como si fueran horas. Vi mi vida entera pasar frente a mis ojos, pero no como dicen las películas. No vi momentos hermosos de mi infancia ni recuerdos felices con mi familia. Solo vi ecuaciones, fórmulas, números, publicaciones científicas, microscopios, laboratorios, todo lo que yo creía que era importante, todo lo que definía mi existencia. La última cosa que vi con mis ojos físicos fue una viga de concreto armado del tamaño de un poste de luz cayendo directamente sobre mi cabeza. No tuve tiempo de esquivarla, no tuve tiempo de orar, aunque de todos modos no creía en nadie a quien orar. Solo tuve tiempo para un último pensamiento racional, el pensamiento de un científico ateo hasta el final. Bueno, al menos ahora voy a comprobar mi teoría.
La muerte es solo el apagón de las neuronas, oscuridad total, fin de la conciencia. Nada más. El impacto fue brutal. Sentí como si 1000 cuchillos atravesaran mi cráneo al mismo tiempo. Un dolor tan intenso que mi cerebro no podía ni procesarlo adecuadamente. Escuché, o más bien sentí, el crujido de mis propios huesos quebrándose. Mi columna vertebral se fracturó en múltiples lugares. Mis costillas se hundieron en mis pulmones. Sangre caliente llenó mi boca con sabor a metal oxidado. Intenté respirar, pero no había aire, solo polvo de concreto y sangre. Y entonces vino la oscuridad que yo había predicho tantas veces en mis conferencias. La oscuridad absoluta, el vacío, la nada. Aquí está, pensé con mi último aliento consciente, la muerte, el final, tal como lo calculé, tal como lo enseñé. No hay luz al final del túnel, no hay ángeles, no hay Dios, solo esto, nada. Pero estaba completamente equivocado, porque después de esa oscuridad, después de ese silencio absoluto que duró lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos, algo imposible sucedió. Algo que contradecía todo lo que yo había estudiado, enseñado y defendido durante 40 años de vida materialista. Yo seguía pensando. Mi cerebro estaba aplastado bajo toneladas de concreto. Mi corazón había dejado de latir. Mis pulmones no funcionaban. Según toda la ciencia que yo conocía, mi conciencia debería haberse extinguido como una vela apagada de un soplido. Pero allí estaba yo, pensando con una claridad que nunca había experimentado en vida. Era como si alguien hubiera quitado un velo opaco de mis ojos y ahora pudiera ver la realidad real por primera vez. De repente, ya no sentía dolor. El dolor terrible de los huesos rotos, de los órganos reventados, de la carne desgarrada. Todo había desaparecido. En su lugar, había una sensación extraña de ligereza, como si ya no tuviera peso, como si la gravedad, esa fuerza fundamental que yo había estudiado y explicado a miles de estudiantes, ya no tuviera poder sobre mí. Abrí los ojos, o al menos tuve la sensación de abrir los ojos, aunque después entendería que ya no tenía ojos físicos que abrir. Y lo que vi me llenó de un horror existencial que ninguna ecuación podía calcular, ni ningún experimento podía predecir. Estaba flotando, suspendido en el aire a unos 3 metros por encima de lo que quedaba del laboratorio. Podía ver todo con una claridad sobrenatural. El edificio de 12 pisos se había convertido en una montaña de escombros. Vigas de acero retorcidas sobresalían como huesos rotos de un cadáver gigante. Polvo gris lo cubría todo como una mortaja, y allí, bajo una viga enorme de concreto, vi mi propio cuerpo. Era yo, indiscutiblemente yo. Reconocí mi bata blanca de laboratorio, ahora empapada en sangre. Mis zapatos cafés, marca Hush Puppies, que Sofía me había regalado en mi último cumpleaños. Mi reloj Casio de plata en la muñeca izquierda, pero mi cabeza estaba completamente destrozada, aplastada como una sandía bajo la presión de toneladas de concreto. Sangre oscura formaba un charco que se expandía lentamente sobre el suelo, agrietado. Y sin embargo, yo estaba aquí arriba, mirando esa escena espantosa, pensando, sintiendo, existiendo, completamente consciente y más lúcido que nunca en mi vida. No tenía cuerpo físico, pero tenía forma. Era como estar hecho de luz o energía, algo que no podía describir con el vocabulario científico que yo conocía. Intenté gritar, pero no tenía cuerdas vocales. Intenté moverme, pero no sabía cómo funcionaba este nuevo estado. El pánico me invadió. Un pánico existencial más profundo que cualquier miedo físico. Esto no es posible, pensé desesperadamente. Yo estoy muerto. Mi cerebro está destruido. No puedo estar pensando. No puedo estar experimentando nada. La conciencia es un producto de las neuronas. Sin neuronas, no hay conciencia. Esto viola todas las leyes de la neurociencia. Pero allí estaba yo, violando mis propias leyes, existiendo en un estado que yo había negado durante toda mi carrera académica. Escuché sirenas a lo lejos.
ambulancias, bomberos. El caos total había estallado en Santiago. Desde mi posición flotante podía ver la ciudad entera, edificios colapsados, incendios, miles de personas corriendo por las calles, y yo allí, suspendido entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, entre todo lo que creía saber y una realidad que nunca imaginé posible. Los paramédicos comenzaron a llegar a los escombros de mi edificio. Los vi moverse como hormigas entre los restos. Tardaron varios minutos en encontrar mi cuerpo. Cuando finalmente levantaron la viga y me vieron, uno de ellos, un hombre joven con bigote, se persignó y murmuró: «Que Dios lo tenga en su gloria». Irónico. Yo había pasado mi vida burlándome de personas como él, y ahora estaba muerto, probando con mi propia existencia post-mortem que quizás, solo quizás, ese Dios del que tanto me burlé realmente existía. No sé cuánto tiempo pasé flotando sobre mi propio cadáver, observando el caos que se desplegaba bajo mí. El tiempo había perdido todo significado. Podía haber sido un minuto o una hora. En ese estado, los segundos se estiraban como chicle, y los minutos pasaban como relámpagos. Los paramédicos seguían trabajando frenéticamente sobre los escombros. Vi cómo revisaban mi pulso, cómo uno de ellos negaba con la cabeza, mientras otro insistía en intentar la reanimación de todos modos. Era inútil. Cualquier persona con conocimientos médicos básicos podría ver que ese cuerpo bajo la viga estaba más allá de cualquier salvación humana. Pero algo dentro de mí, algo irracional que contradecía toda mi formación científica, me hacía pensar: tengo que volver, tengo que arreglar esto, tengo que salvar mis investigaciones. Bajé flotando hacia los escombros del laboratorio. O más bien, pensé en bajar, y simplemente bajé. El movimiento no requería esfuerzo físico. Era como si mi voluntad y mi movimiento fueran la misma cosa. Esto también era imposible según la física que yo conocía. El movimiento requiere masa. La masa requiere energía. Pero yo no tenía masa. ¿O sí? Ya nada tenía sentido. Me acerqué a lo que quedaba de mi escritorio. Ese hermoso escritorio de roble que había comprado en una feria de antigüedades en el barrio Lastarria hacía 10 años. Ahora era solo astillas y polvo. Sobre él, parcialmente visible bajo una capa de escombros, estaba el manuscrito de mi último libro. Me había tomado 3 años escribirlo. Se titulaba La ilusión del alma. ¿Por qué la conciencia es solo química? Iba a ser publicado por la editorial universitaria en junio. 300 páginas donde yo argumentaba meticulosamente, con referencias a cientos de estudios neurocientíficos, que el alma no existe, que somos solo máquinas biológicas complejas, que cuando el cerebro muere, todo muere con él. Ahora ese manuscrito estaba empapado en mi propia sangre. Las páginas arrugadas y rasgadas, las palabras que tanto me había costado escribir, disolviéndose en un charco rojo oscuro. La ironía era tan brutal que si hubiera tenido un estómago físico, habría vomitado. Extendí mi mano para tocar el manuscrito. Necesitaba salvarlo. Era mi legado, mi contribución a la ciencia, la obra maestra que iba a cimentar mi reputación como el neurocientífico más importante de Chile. Pero cuando mis dedos tocaron el papel, lo atravesaron, como si el papel fuera humo, como si yo fuera un fantasma. Un fantasma. Esa palabra que yo había usado tantas veces con burla y desdén. Los fantasmas no existen, le decía a mis alumnos. Son productos de cerebros que malinterpretan estímulos sensoriales en la oscuridad. Y ahora yo era uno, un fantasma, mirando los restos de su vida materialista. Lo intenté de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada vez con más desesperación. Intenté agarrar mi manuscrito, mis diplomas, mis fotografías con premios Nobel en conferencias internacionales. Nada. Mis manos atravesaban todo como si estuviera hecho de aire. O peor aún, como si la materia sólida fuera la que estaba hecha de aire y yo fuera más real que ella. Esa idea me aterrorizó más que la propia muerte. Me moví hacia la estantería donde guardaba mis libros publicados. Fundamentos de Mecánica Cuántica Aplicada, mi primer libro, publicado en 2015. Consciencia,
una perspectiva materialista, publicado en 2018. Dios no es necesario, ciencia y ateísmo. Era mi libro más polémico, publicado en 2020, que me había ganado amenazas de muerte de grupos evangélicos, pero también elogios de la comunidad científica internacional. Todos esos libros, esas miles de horas de investigación y escritura, ahora estaban bajo toneladas de concreto, convertidos en basura irrelevante. Y lo peor de todo, cada palabra que había escrito en esos libros estaba siendo refutada por mi propia existencia en ese momento. Yo había escrito en Conciencia, una perspectiva materialista. Capítulo 7, página 142. La conciencia emerge de la actividad neuronal compleja. Sin cerebro funcional no puede haber conciencia. Del mismo modo que sin una computadora funcional no puede haber software ejecutándose. Había usado esa analogía cientos de veces en conferencias. La computadora es el cerebro, el software es la mente. Destruye la computadora y el software desaparece. Simple, lógico, científico, excepto que ahora mi computadora estaba destruida y el software seguía ejecutándose. No solo eso, se estaba ejecutando mejor que nunca. Mi pensamiento era más claro, más rápido, más lúcido que en cualquier momento de mi vida física. No tenía las limitaciones de la fatiga cerebral. No necesitaba cafeína para concentrarme. No me distraían las necesidades biológicas básicas como hambre o sed. Era puro pensamiento, pura conciencia, existiendo sin sustrato material. Era la refutación absoluta de toda mi filosofía de vida. Me di cuenta de algo aún más perturbador. Podía ver cosas que no debería poder ver. Desde mi posición flotante, podía ver a través de las paredes. Veía a los sobrevivientes atrapados en otros pisos. Veía sus rostros aterrorizados. Escuchaba sus oraciones. Esas oraciones que yo tanto había despreciado. Dios mío, sálvame. Jesús, ayúdame. Virgen María, protege a mis hijos. Palabras que yo habría calificado como delirios de mentes primitivas en momentos de crisis. Pero ahora, en mi estado descarnado, esas oraciones tenían un peso diferente. Brillaban, literalmente brillaban, con una luz dorada que emanaba de las personas que oraban. Vi a Matías, ese estudiante evangélico al que yo había humillado tantas veces, atrapado bajo un escritorio en el piso 11. Estaba sangrando de la cabeza, pero en lugar de gritar de dolor, estaba orando en voz alta. Padre Celestial, si es tu voluntad que yo viva, úsame para tu gloria, y si es mi tiempo de partir, recibe mi espíritu. Una luz intensa rodeaba su cuerpo. Una paz inexplicable emanaba de él. Yo, el profesor ateo brillante, estaba muerto y aterrorizado. Él, el estudiante creyente ingenuo, estaba vivo y en paz. ¿Quién era realmente el sabio? Intenté gritar, intenté comunicarme con alguien, con los paramédicos, con los sobrevivientes, con cualquiera que pudiera escucharme. Pero no salía ningún sonido. O tal vez salía, pero en una frecuencia que los oídos físicos no podían captar. Estaba aislado en una dimensión paralela, separado del mundo material por una barrera invisible pero infranqueable. Era como estar dentro de una caja de cristal, viendo todo pero sin poder tocar nada ni ser escuchado por nadie. Me acordé de las palabras de Sofía durante una de nuestras últimas discusiones. Fue hace 6 meses, en septiembre de 2023. Estábamos cenando en silencio cuando ella de repente dejó el tenedor y me dijo: Ignacio, ¿nunca te has preguntado qué pasaría si estás equivocado? ¿Qué pasaría si realmente hay un alma inmortal y tú has pasado toda tu vida negándola? Yo me había reído con arrogancia. Sofía, eso es como preguntarme qué pasaría si la Tierra fuera plana. No estoy equivocado. Tengo 4 décadas de evidencia científica respaldándome. ¿Qué tienes tú? ¿Un libro antiguo lleno de mitos? Ella había llorado esa noche. Yo me había ido a dormir al sofá sintiéndome moralmente superior. Ahora, flotando sobre mi cadáver destrozado, las palabras de Sofía resonaban en mi conciencia con la fuerza de un trueno. Yo estaba equivocado.
completamente, absolutamente, irrefutablemente equivocado. Y lo peor era que no podía decírselo a nadie. No podía publicar una corrección, no podía retirar mis libros, no podía disculparme con Matías, ni con Javiera, ni con todos los estudiantes a quienes les había quitado la esperanza con mi materialismo cínico. Vi mi diploma de doctorado colgado torcido en la pared agrietada. Doctor en Física, Universidad de Chile, 2009. Había sido el día más orgulloso de mi vida. Mi padre, ya mayor y enfermo, había viajado desde Valparaíso para la ceremonia. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Hijo, eres el orgullo de la familia Valenzuela». 3 meses después murió de un infarto. En su funeral, mi madre me preguntó entre sollozos: «¿Crees que tu padre está en el cielo mirándote?». Yo le respondí con la honestidad brutal que caracterizaba mi ateísmo: «Mamá, papá ya no existe en ningún lugar. Sus átomos se están descomponiendo bajo tierra, pero su legado vive en mí». Mi madre nunca me perdonó esas palabras. Murió 2 años después sin hablarme. ¿Y si ellos habían seguido existiendo después de morir, igual que yo ahora? ¿Y si me habían visto destruir sus esperanzas con mi ciencia arrogante? El dolor de esa posibilidad era peor que el dolor físico de la muerte. Me di cuenta de que había sido un monstruo inteligente, educado, respetado por la academia, pero un monstruo al fin. Había usado mi inteligencia no para iluminar, sino para apagar, no para dar esperanza, sino para quitarla, no para construir puentes entre la ciencia y la fe, sino para dinamitarlos. Floté hacia donde estaban mis microscopios, esos instrumentos de precisión que había cuidado como si fueran mis hijos. El microscopio electrónico de barrido, importado de Alemania, costaba más que una casa en Santiago. Ahora era un montón de metal retorcido y lentes rotos. Durante 20 años había usado ese microscopio para observar el mundo invisible de los átomos. Había publicado papers mostrando estructuras moleculares de una belleza matemática impresionante, y siempre concluía lo mismo: miren la perfección del universo material. No necesitamos un creador. La naturaleza se autoorganiza a través de leyes físicas inmutables. Pero ahora, mirando esos instrumentos destrozados, entendí mi error fundamental. Yo había estado tan obsesionado con observar los átomos que olvidé preguntar quién estaba haciendo la observación. Yo había estudiado la materia durante 40 años, pero nunca estudié al que estudiaba la materia. Había analizado la conciencia como si fuera un objeto externo, sin darme cuenta de que yo era conciencia intentando entenderse a sí misma. Era como un ojo tratando de verse a sí mismo sin un espejo. Imposible, circular, paradójico. Pienso, luego existo, había dicho Descartes. Yo siempre había interpretado eso en términos materialistas. Mi cerebro piensa, luego mi cerebro existe. Pero ahora entendía el verdadero significado. Yo pienso, luego yo existo, independientemente de si tengo cerebro o no. La conciencia no es el producto del cerebro. El cerebro es el instrumento temporal de una conciencia que existe más allá de él. Era exactamente lo opuesto a todo lo que había enseñado. Y entonces, en medio de esa revelación devastadora, una pregunta me atravesó como un rayo láser. ¿Quién soy yo sin mi cerebro? Si yo no soy mis neuronas, si no soy mis recuerdos almacenados en sinapsis, si no soy la actividad eléctrica de mi córtex prefrontal, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? Durante 40 años definí mi identidad por mi intelecto. Yo soy el doctor Ignacio Valenzuela, físico cuántico, autor de 5 libros, profesor distinguido. Pero ahora ese físico estaba muerto, sus libros destruidos, su cerebro hecho papilla, y sin embargo, algo esencial seguía aquí. Un yo irreducible que observaba, que pensaba, que sentía. Un yo que ningún terremoto podía destruir. Estaba comenzando a aceptar mi nueva realidad cuando todo cambió de nuevo. El caos que me rodeaba, los gritos de los sobrevivientes, las sirenas de las ambulancias,
el polvo gris que cubría Santiago como una mortaja. Todo eso empezó a desvanecerse. No es que desapareciera físicamente, sino que mi atención fue capturada por algo mucho más poderoso. Era como cuando estás en una habitación ruidosa y de repente alguien pronuncia tu nombre. Todo lo demás se vuelve irrelevante. Primero sentí una presencia. No puedo describirlo mejor que eso. Una presencia tan inmensa, tan absoluta, tan abrumadora que mi conciencia descarnada, que momentos antes se sentía expansiva y libre, de repente se sintió diminuta como un grano de arena frente al océano Pacífico. Pero no era una presencia amenazante. Era más bien como cuando un niño pequeño siente que su padre ha entrado a la habitación en medio de una pesadilla. Autoridad mezclada con protección, poder mezclado con amor. Entonces vino la luz, pero no era una luz como las que yo había estudiado en el laboratorio. No era luz electromagnética viajando a 300.000 kilómetros por segundo. No era fotones rebotando en superficies. Era algo que no tenía nombre en el vocabulario científico que yo conocía. Era una luz que no provenía de ninguna fuente externa, sino que parecía emanar de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Una luz que no lastimaba los ojos, porque yo ya no tenía ojos que lastimar, pero que de alguna manera yo podía ver con toda mi conciencia. Y lo más extraño, era una luz con personalidad, con intención, con amor. Era una luz que me conocía, una luz que me había estado esperando. Una luz que había tolerado con paciencia infinita mis 40 años de arrogancia intelectual y rechazo. En ese momento supe, con una certeza que trascendía toda lógica y toda prueba científica, que estaba en presencia del ser que yo había negado toda mi vida. La luz tomó forma, o más bien, mi conciencia limitada intentó procesar lo que veía dándole una forma que pudiera entender. Vi a un hombre, pero no un hombre común. Era como ver la esencia de lo que significa ser humano, la plantilla perfecta de la cual todos nosotros somos copias imperfectas. Tenía cabello oscuro hasta los hombros, ojos que contenían galaxias enteras, manos marcadas con cicatrices que brillaban como estrellas. Vestía una túnica simple de color blanco intenso, más blanco que cualquier blanco que exista en el espectro visible de la luz física. Y supe quién era. No necesité que nadie me lo dijera. No necesité una presentación formal. Lo supe de la misma manera que sabes tu propio nombre. Jesucristo, el Nazareno, el que yo había relegado a la categoría de personaje histórico, interesante pero mitificado, el que yo había usado como ejemplo de cómo las masas ignorantes inventan salvadores cuando no pueden enfrentar la cruda realidad de un universo sin propósito, el que Sofía adoraba y yo despreciaba, el que Matías oraba y yo ridiculizaba. Estaba aquí, real. Más real que cualquier cosa que yo hubiera tocado o medido en mi vida material. No pude hablar. No sabía cómo hablar en ese estado, pero él sí podía. Su voz no era un sonido que vibrara en el aire, era más bien como pensamientos que aparecían directamente en mi conciencia, pero con una claridad y autoridad que los hacía inconfundiblemente externos a mí. Y lo primero que me dijo destruyó completamente los últimos restos de mi cosmovisión materialista. Ignacio, dijo, y al escuchar mi nombre en su voz, sentí como si cada átomo de mi ser, si es que todavía tenía átomos, vibrara en resonancia. Yo sostengo los átomos que tú estudiabas. Yo soy el campo unificado que tus ecuaciones intentaban describir. Soy la conciencia primordial de la cual tu conciencia es apenas un reflejo. Soy el logos, la palabra, la razón que ordena el cosmos. Todo lo que tú descubriste en tus experimentos, todo lo que mediste en tus microscopios, todo lo que calculaste en tus ecuaciones, era simplemente mi firma en la creación. Y tú gastaste 40 años leyendo la firma mientras negabas la existencia del autor. Sus palabras no eran un regaño, eran simplemente la verdad expresada con una claridad que hacía imposible cualquier contraargumento.
Y sin embargo, sentí una compasión en su voz que me quebró de una manera que ninguna viga de concreto había logrado. Había esperado juicio, condenación, castigo por mi blasfemia intelectual. En cambio, encontré una tristeza profunda mezclada con un amor inquebrantable. Era como si él estuviera diciendo: «Oh, hijo mío, cuánta energía desperdiciaste peleando contra tu Creador, cuando podrías haber estado colaborando con él». Pero, intenté formular palabras, pensamientos coherentes. Yo tenía evidencia, yo tenía datos, yo tenía experimentos reproducibles que mostraban que la conciencia emerge del cerebro. ¿Cómo? Él levantó su mano y de repente mi perspectiva cambió radicalmente. Ya no estaba flotando sobre los escombros de mi laboratorio. Estaba en un espacio que no puedo describir con geometría euclidiana. Era como estar dentro y fuera del universo al mismo tiempo. Como ver el cosmos desde el punto de vista de Dios. Y entonces vi algo que cambió todo. Vi mi propia conciencia, no como yo la había conceptualizado en mis papers, como un epifenómeno de la actividad neuronal. La vi como realmente era. Un punto de luz indestructible, una singularidad de pura existencia que ninguna fuerza física podía eliminar. Vi cómo ese punto de luz había estado conectado a mi cerebro durante 40 años, usándolo como instrumento, como un músico usa una guitarra. Pero el músico no es la guitarra. Destruye la guitarra y el músico sigue existiendo. ¿Tu error?, dijo Jesús, con esa voz que era mitad enseñanza y mitad abrazo, fue confundir el instrumento con el instrumentista. Estudiaste el cerebro, pensando que estabas estudiando la conciencia, cuando en realidad solo estabas estudiando la interfaz entre dos dimensiones de realidad. Es como si alguien estudiara un radio y concluyera que la música es producida por los circuitos electrónicos, sin darse cuenta de que el radio solo está recibiendo y traduciendo ondas que vienen de otra fuente. Dios me mostró algo más. Vi la Tierra desde el espacio, ese punto azul pálido que los astronautas describen con reverencia. Pero ahora podía ver algo que ningún telescopio capta. Podía ver una red luminosa de oraciones elevándose desde el planeta, como hebras doradas conectando la tierra con el cielo. Millones de oraciones simultáneas en miles de idiomas, desde Santiago hasta Seúl, desde Lagos hasta Lima. Y esas oraciones no eran solo palabras vacías disipándose en el vacío, como yo había creído. Eran energía real, poder real, comunicación real entre lo humano y lo divino. Vi específicamente las oraciones que se elevaban desde el sitio del terremoto. Vi la luz dorada que emanaba de Matías mientras oraba atrapado bajo el escritorio. Vi a Javiera, esa estudiante a quien yo había reprobado por faltar a mi examen por Viernes Santo, orando por los sobrevivientes desde su casa en Rancagua. Vi a Sofía, mi esposa, de rodillas en nuestra sala, llorando y suplicando: «Dios mío, salva a Ignacio. Él no cree en ti, pero yo sí. Por favor, dale una oportunidad de conocerte». Su oración brillaba más intensamente que las luces de toda la ciudad de Santiago. ¿Ves eso?, me preguntó Jesús. Esa es la verdadera energía que mueve el universo. No es la fuerza nuclear fuerte ni la gravedad. Es el amor, es la fe, es la conexión entre el Creador y la creación. Tú me diste fotones y quarks, Ignacio, pero te perdiste lo que realmente importa. Te perdiste el laboratorio más importante, el laboratorio del espíritu humano, donde ocurren los verdaderos milagros. Entonces la visión cambió de nuevo y vi algo que me llenó de horror y vergüenza al mismo tiempo. Vi a otros hombres y mujeres en ese espacio entre la vida y la muerte, pero no todos estaban en paz como yo. Vi a un hombre que reconocí inmediatamente, el pastor Rodrigo Santibáñez, el famoso teleevangelista chileno que tenía un programa en Canal 13, donde prometía prosperidad financiera a cambio de diezmos y ofrendas. Lo había visto en televisión muchas veces, siempre burlándome de su retórica manipuladora, pero también, debo admitir, usando su ejemplo para reforzar mi ateísmo. ¿Ven?
La religión es solo un negocio para estafar a los ingenuos. El pastor Rodrigo había muerto en el mismo terremoto, aplastado dentro de su Lexus blindado, cuando el techo de su mega iglesia en Las Condes colapsó. Lo vi ahora frente a la presencia de Cristo, pero la escena era completamente diferente a la mía. No había luz dorada rodeándolo, no había paz, había terror absoluto. Cristo le estaba mostrando algo en una especie de pantalla espiritual. Todas las veces que había predicado el Evangelio de la prosperidad, prometiendo a viudas pobres que si daban su último peso, recibirían 100 veces más. Todas las veces que había comprado mansiones y autos de lujo con el dinero de creyentes humildes. Todas las veces que había usado el nombre de Dios para enriquecerse mientras los que lo seguían se empobrecían más. Sherez, apártate de mí. Escuché que Cristo le decía con una voz que contenía una tristeza infinita: usaste mi nombre para robar a mis ovejas, predicaste prosperidad material mientras ignorabas la pobreza espiritual, construiste tu reino terrenal mientras descuidabas el celestial. Nunca me conociste, solo usaste mi marca para tu negocio. Vi cómo el pastor Rodrigo era alejado de la presencia de Cristo, no por fuerza, sino por la simple incompatibilidad entre su naturaleza corrompida y la santidad absoluta de Dios. Era como aceite y agua, no podían mezclarse. Vi a otros también. Una famosa pastora de Perú que había construido un imperio de conferencias motivacionales disfrazadas de cristianismo, vendiendo agua bendita a $1,000 la botella. Un obispo de Colombia que había acumulado riquezas mientras sus feligreses morían de hambre. Un profeta autoproclamado de Venezuela que había seducido sexualmente a docenas de mujeres de su congregación, diciéndoles que Dios le había revelado que debían someterse a él. Todos ellos frente al juicio de Cristo. Todos ellos siendo rechazados no por sus debilidades humanas normales, sino por haber explotado conscientemente el nombre de Dios para beneficio personal. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté a Jesús, confundido. Yo no soy como ellos. Yo nunca engañé a nadie en tu nombre. Yo fui honesto en mi incredulidad. Él me miró con esos ojos que contenían galaxias y dijo algo que nunca olvidaré. Tienes razón, Ignacio. Tú no usaste mi nombre para robar dinero, pero usaste tu inteligencia, que yo te di, para robar algo más valioso, la esperanza de vida eterna de tus estudiantes. Les diste conocimiento, pero les quitaste significado. Les enseñaste cómo funciona el universo, pero les negaste el porqué del universo. En cierto sentido, tu crimen contra el espíritu humano fue más sutil y más peligroso que el de estos charlatanes obvios. Sus palabras me golpearon como un martillo. Él tenía razón, completamente razón. Yo me había sentido moralmente superior a los pastores corruptos porque no robaba dinero, pero había robado algo más precioso. Le había robado a Sofía el consuelo de creer que volvería a ver a su madre. Le había robado a Valentina el sentido de propósito trascendente. Le había robado a Matías la confianza en su fe, y lo había hecho con la autoridad de la ciencia, lo cual hacía el robo aún más efectivo. Es tiempo de volver. Escuché la voz de Jesús resonar en todo mi ser. No era una sugerencia, era una orden amorosa pero firme. Sentí pánico inmediato. ¿Volver? ¿Volver a ese cuerpo destrozado? ¿A ese cerebro aplastado? ¿Cómo es eso posible? Él me miró con una sonrisa que contenía secretos que ninguna ecuación podría descifrar jamás. Ignacio, tú pasaste 40 años estudiando las leyes del universo. Ahora te mostraré que yo soy el que escribió esas leyes y puedo reescribirlas cuando es necesario para mis propósitos. Antes de que pudiera protestar, sentí una fuerza magnética irresistible jalándome hacia abajo. Era como ser succionado por un agujero negro, pero en reversa. La luz gloriosa que me rodeaba comenzó a desvanecerse. El espacio infinito donde había estado con Cristo se contrajo, y de repente, con una violencia que no puedo describir adecuadamente, fui lanzado de vuelta a mi cuerpo físico. El dolor fue instantáneo y absolutamente insoportable.
Cada nervio de mi cuerpo gritaba en agonía simultánea. Era como si alguien hubiera tomado todos los dolores posibles que un ser humano puede experimentar y los hubiera concentrado en un solo segundo. Mis huesos rotos se sentían como vidrios molidos dentro de mi carne. Mis órganos reventados ardían como si estuvieran en llamas. Mi cráneo aplastado palpitaba con un dolor que trascendía cualquier escala de medición. Intenté gritar, pero mis pulmones estaban llenos de sangre y polvo. Intenté mover mis brazos, pero no respondían. Estaba completamente paralizado bajo la viga de concreto que me había matado minutos antes. ¿O habían sido horas? ¿Días? El tiempo había perdido todo significado durante mi experiencia fuera del cuerpo. Pero ahora, de vuelta en la carne, cada segundo era una eternidad de sufrimiento. Escuché voces sobre mí. Los paramédicos seguían trabajando en los escombros. «Este ya está muerto, Am», decía uno con voz cansada. «Mejor enfoquémonos en los que tienen chance». Pero entonces otro paramédico, más joven, insistió. «Espera, creo que vi un movimiento en su mano». El primero suspiró con incredulidad. «Imposible. Lleva 11 minutos sin pulso. Su cabeza está destrozada. Es solo un espasmo post-mortem». Pero el joven no se rindió. Se arrodilló junto a mí y puso 2 dedos en mi cuello, buscando el pulso en la arteria carótida. Su rostro se transformó en shock absoluto. «¡Tiene pulso! ¡Dios mío, tiene pulso!» «Este hombre está vivo». El paramédico mayor corrió hacia mí con escepticismo que rápidamente se convirtió en asombro cuando verificó mis signos vitales. «Esto es imposible, Parr», murmuraba mientras preparaba el equipo de emergencia. 11 minutos de paro cardíaco. Trauma craneal masivo, ninguna actividad cerebral detectada, y ahora tiene pulso estable y presión arterial. Esto no tiene ningún sentido médico. Erices. Me colocaron un collarín cervical y comenzaron el proceso delicado de removerme debajo los escombros. Cada movimiento era una tortura, pero yo estaba consciente de algo milagroso ocurriendo dentro de mi cuerpo. Podía sentir, de una manera que desafiaba toda explicación científica, cómo mis huesos se estaban soldando, como si una energía invisible estuviera reconstruyendo mi estructura ósea desde adentro. Los tejidos rasgados se estaban reconectando. Los vasos sanguíneos rotos se estaban reparando. Era como ver una película de destrucción reproducida en reversa a velocidad acelerada. Me subieron a una camilla y me llevaron corriendo hacia la ambulancia. A través de mis párpados medio cerrados podía ver el cielo de Santiago, gris por el polvo y el humo. Escuchaba el caos alrededor, sirenas, gritos, llantos, explosiones lejanas de tuberías de gas rotas. La ciudad entera estaba de rodillas. Y yo, el doctor, Ignacio Valenzuela, el ateo más famoso de Chile, acababa de ser resucitado por el Dios que había negado toda mi vida. En la ambulancia, mientras los paramédicos me conectaban a monitores y me administraban oxígeno, uno de ellos, un hombre de unos 50 años con una pequeña cruz colgando de su cuello, me miró con lágrimas en los ojos. «Usted es un milagro andante, doctor», me dijo en voz baja. «Yo he trabajado en emergencias por 28 años. He visto miles de muertes y nunca en mi carrera he visto a alguien volver después de 11 minutos de muerte clínica con trauma masivo. Dios tiene planes especiales para usted». Intenté hablar, pero solo salió un gemido ronco de mi garganta destrozada, pero en mi mente repetía una palabra que nunca pensé que diría con sinceridad absoluta: «Amena». Me llevaron al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el mismo lugar donde yo había dado conferencias sobre neurociencia. Pasé 3 días en coma inducido, mientras los médicos realizaban escáneres y análisis que los dejaban completamente perplejos. Los rayos X mostraban fracturas que ya estaban sanando con una velocidad imposible. Las resonancias magnéticas mostraban un cerebro que, según todos los indicadores médicos, debería estar irreversiblemente dañado, pero que estaba funcionando perfectamente. El doctor Mauricio Letelier, jefe de neurocirugía,
y mi amigo desde la universidad, se sentaba junto a mi cama mirando mis resultados con la cara de alguien que acaba de presenciar algo que su educación médica no puede explicar. Cuando finalmente desperté del coma, lo primero que vi fue el rostro de Sofía. Mi esposa, mi Sofía hermosa, estaba sentada junto a mi cama con los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía una Biblia abierta en su regazo. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella sollozó y tomó mi mano. «Ignacio», susurró con voz quebrada, «los médicos dijeron que estuviste muerto por 11 minutos. Dijeron que, si despertabas, probablemente tendrías daño cerebral severo, pero aquí estás, completo, consciente. Es un milagro». Traté de hablar. Mi voz salió áspera y débil, pero las palabras eran claras. Las palabras que ella había esperado escuchar durante 6 años de matrimonio fracturado. «Sofía, tu Dios es real. Yo lo vi. Yo hablé con Jesús, y tenías razón en todo. Yo estaba ciego, orgulloso, arrogante. Perdóname». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía como ríos de alivio y alegría. Se inclinó y me besó la frente. «Yo sabía que Dios iba, Marta, a alcanzarte, mi amor. Sabía que un día ibas a ver la verdad. Oré por esto durante años. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Valentina vino a visitarme con su abuela. Cuando mi hija de 8 años me vio, corrió a mis brazos gritando, «¡Papito!». La abracé con toda la fuerza que mis huesos recién sanados me permitían y lloré como nunca había llorado en mi vida adulta. «Mi amor», le dije, «¿recuerdas cuando me preguntaste si Jesús resucitaba a los muertos? Yo te dije que eran solo cuentos, pero estaba equivocado. Jesús es real, y Él me resucitó a mí». Matías, el estudiante evangélico al que yo había humillado tantas veces, también vino a visitarme. Había sobrevivido al terremoto con heridas menores. Entró a mi habitación tímidamente, sin saber cómo yo reaccionaría. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor, y extendí mi mano hacia él. «Matías», le dije con voz firme, «te debo una disculpa enorme. Te traté con crueldad y desprecio por tu fe, pero ahora sé que tú tenías razón y yo estaba equivocado. ¿Podrías perdonar a este viejo tonto?». Matías lloró y me abrazó. «Profesor, yo nunca dejé de orar por usted. Sabía que algún día Dios iba a tocar su corazón. Gloria a Dios. La noticia de mi recuperación milagrosa se extendió como fuego por toda Chile. Los medios querían entrevistarme. Mis colegas de la universidad venían a visitarme con una mezcla de alivio por mi supervivencia y confusión por mi radical transformación. El doctor Letelier me preguntó directamente, «Ignacio, ¿qué te pasó? Eres la misma persona pero completamente diferente». El Ignacio que yo conocía habría estado pidiendo explicaciones científicas para su recuperación, pero tú estás hablando de milagros y de Jesús, que viste mientras estabas muerto. Le conté todo, cada detalle de mi experiencia fuera del cuerpo, el encuentro con Cristo, la revelación de que la conciencia es independiente del cerebro, la visión de los pastores corruptos siendo rechazados del cielo, mi propia confrontación con la verdad de cómo había robado esperanza de mis estudiantes. El doctor Letelier me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. «Ignacio, si esto viniera de cualquier otra persona, pensaría que es delirio postraumático. Pero viniendo de ti, el escéptico más duro que conozco, no sé qué pensar, ¿ah?». «Mauricio Paz», le dije tomando su mano, «yo tampoco sabía qué pensar. Pasé 40 años construyendo argumentos contra la existencia de Dios, argumentos sólidos, lógicos, respaldados por evidencia, pero estaba mirando solo la mitad de la realidad. Estaba estudiando la sombra e ignorando la sustancia. El cerebro es real, Mauricio, pero la conciencia que usa el cerebro viene de otra dimensión, y esa dimensión tiene un creador que se hizo hombre y murió por nosotros. Ya no es una teoría para mí, es un testimonio. Yo estuve allí, yo lo vi. 6 semanas después del terremoto, pude volver a caminar.
Los médicos llamaban mi recuperación el caso más extraordinario en la historia de la medicina chilena. Mis huesos estaban completamente soldados. Mi cerebro funcionaba perfectamente, sin ningún déficit cognitivo. Físicamente, era como si el terremoto nunca hubiera ocurrido, pero espiritualmente, yo era un hombre completamente nuevo. El viejo Ignacio Valenzuela, el doctor, átomo arrogante y cínico, había muerto bajo esa viga de concreto. El que resucitó era alguien diferente. Renuncié a mi posición en la universidad, no porque me obligaran, sino porque Dios me había dado una nueva misión. Comencé a viajar por Chile y otros países latinoamericanos, hablando en universidades, iglesias, conferencias, en cualquier lugar donde me invitaran. Mi mensaje era simple pero poderoso. Yo era ateo. Yo negaba a Dios con toda la autoridad de la ciencia, pero morí y descubrí que todo lo que creía era solo la mitad de la verdad. El universo material es real, pero es solo la sombra de una realidad espiritual mucho más profunda y eterna. Mi testimonio tocaba a dos grupos específicos de personas. Primero, a los intelectuales ateos, como yo había sido. Les decía: no tengan miedo de considerar que Dios existe. La verdadera ciencia no niega a Dios, simplemente estudia sus métodos. Las leyes físicas que ustedes estudian no surgieron de la nada. Tienen un legislador, y ese legislador quiere tener una relación personal con ustedes, no solo que ustedes estudien su obra. Muchos científicos se acercaban después de mis charlas con lágrimas en los ojos, confesando que siempre habían sentido un vacío que la ciencia no podía llenar. Segundo, a los cristianos tibios y a los pastores materialistas. Les advertía: Cristo me mostró que muchos líderes religiosos que usan su nombre para enriquecerse serán rechazados en el día del juicio. No importa cuántas iglesias construyan o cuántos seguidores tengan en redes sociales. Lo que importa es si realmente conocen a Cristo y viven según su evangelio de sacrificio y amor, no según el evangelio falso de prosperidad y egoísmo. Estas palabras no siempre eran bien recibidas por Sil, especialmente por los megapastores, pero yo las decía de todos modos porque Cristo me había enviado con ese mensaje específico. Sofía y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en la misma iglesia evangélica de Ñuñoa, donde ella había orado por mí durante años. Esta vez no fue una ceremonia civil vacía, sino una celebración llena del Espíritu Santo. Matías tocó la guitarra, Valentina llevó las flores, y yo, el ex ateo arrogante, lloré de alegría genuina mientras le prometía a Sofía amarse, no solo hasta que la muerte nos separara, sino por toda la eternidad, porque ahora sabía con certeza absoluta que la muerte no es el final. Escribí un nuevo libro. No lo publiqué con ninguna editorial universitaria. Lo publiqué de forma independiente y lo distribuí gratis en formato digital. Se titulaba Morí 11 minutos. Un científico ateo. Encuentra a Cristo. En él documentaba toda mi experiencia, respaldando cada afirmación con referencias tanto a la literatura científica como a las escrituras. El libro se volvió viral en América Latina. Millones de descargas, miles de testimonios de personas que, después de leerlo, decidieron entregar sus vidas a Cristo. Cada vez que comparto mi testimonio, termino con las palabras que Jesús me dijo durante mi experiencia cercana a la muerte. La materia es solo la sombra, pero el espíritu es la sustancia eterna. Le recuerdo a mi audiencia el versículo de Mateo 16:26, que ahora está grabado en mi corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Yo gané el mundo del conocimiento científico, pero casi pierdo mi alma en el proceso. Gracias a la misericordia de Cristo, recibí una segunda oportunidad. Y ahora, hermano, hermana que estás escuchando este testimonio, te hago la misma pregunta que me hice a mí mismo bajo esos escombros. ¿Quién eres tú sin tu cuerpo? Cuando tus títulos se conviertan en polvo, cuando tus logros sean olvidados, cuando tu dinero no valga nada,
Cuando tu cuerpo vuelva a la tierra, ¿qué quedará de ti? Tu alma, tu conciencia eterna. Y esa alma pasará la eternidad en algún lugar. La pregunta no es si hay vida después de la muerte. La pregunta es, ¿dónde pasarás esa vida? ¿Con Cristo, quien te ama y murió por ti? ¿O separado de Él por toda la eternidad? Oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por cada momento que pasé negándote, ignorándote, burlándome de ti. Gracias por tu paciencia infinita. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí cuando yo ni siquiera creía en ti. Y ahora, Señor, te pido que toques el corazón de cada persona que escucha este testimonio. Que los científicos ateos encuentren humildad. Que los pastores corruptos se arrepientan. Que los cristianos tibios se enciendan con fuego genuino. Que todos entendamos que lo único que sobrevivirá al fin de los tiempos es lo que construyamos en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.